Con excesiva frecuencia hablamos de educación. ¿Por quién? ¿A quién? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Cuando solo hay una pregunta que realmente es fundamental para la educación. ¿Educación para qué? Educación para ser libres y responsables. Esta es la definición magistral que da la Constitución de la UNESCO. Personas que no tengan adherencias en sus alas, que puedan volar alto con sus facultades distintivas, cada ser humano capaz de crear, cada ser humano capaz de inventar, capaz de anticiparse, capaz de pensar, capaz de reflexionar, capaz de actuar en virtud de sus propias decisiones y nunca más al dictado de nadie. Esto es educación. Educación que permita a cada ser humano una autoestima y darse cuenta de la desmesura formidable que tiene en su haber, y en su haber por unos valores, en su haber por unas referencias. Y hablando de referencias, quiero decirles que para el año 2000, como hoja de ruta, hace unos años, en los albores de siglo y de milenio, redactamos una Carta de la Tierra. Esta Carta de la Tierra que dice que la humanidad tiene ahora que elegir su futuro, nos da a todos este sentimiento de que nos corresponde a cada ser humano único capaz de crear, inventar el futuro. Esta Carta de la Tierra debería ser una guía en todos los grados y niveles educativos.